Voy a integrar hasta ahora, senador Carlos Fernando Galán, a Marta Lucía Ramírez desde otro ángulo completamente distinto. Ella nos va a entregar su opinión frente a estas declaraciones que ha entregado el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Es candidata presidencial y es ministra de Defensa de Colombia. Marta Lucía Ramírez, bienvenida al programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Encantada de estar acá. Saludo al senador Galán y a toda su audiencia en la noche. Doctora Marta Lucía, se dan estas declaraciones del vicepresidente de Colombia, donde al mismo tiempo que dice que votará sí al plebiscito, expresa unas fuertes dudas frente a esa justicia transicional y la posibilidad de que el aparato productivo, empresarios de este país, terminen siendo procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué opina usted? Bueno, yo lamento mucho este silencio tan calculado del vicepresidente Germán Vargas, porque él está refiriéndose hoy a las condiciones que nosotros hemos venido señalando hace 3 años frente a al conocimiento parcial que hemos venido teniendo del acuerdo. Él hace parte del gobierno, él ha debido tener contacto diario con los negociadores y con el presidente, y nos sorprende que solamente ahora se dé cuenta de tantas observaciones que hicimos nosotros y que nos llevaron a plantear también las condiciones, la preocupación nuestra en materia de justicia, la preocupación nuestra, por supuesto, sobre cualquier persona que eventualmente pueda llegar a esta Jurisdicción Especial para la Paz simplemente por un falso testimonio, nuestra preocupación sobre los niños reclutados por las FARC durante tantos años. Realmente celebro que ahora el vicepresidente Germán Vargas se sume a estas preocupaciones, pero me desconcierta esa invitación que él hace a un sí con condiciones. Esa posibilidad no existe en el plebiscito. El plebiscito va a ser sí o no. Entonces le va a tocar definir si es sí o es no. Senador Carlos Fernando Galán, ¿usted qué opina? ¿Fue un silencio de alguna manera premeditado? Y también quiero conocer su reacción frente a lo que plantea la doctora Marta Lucía. ¿Realmente los electores se van a pronunciar frente a un sí o frente a un no, pero no frente a un sí condicionado? No, Jefferson, primero permítame adicionar una cosa a lo que le mencioné antes en la pregunta anterior, y es que Cambio Radical también le ha dicho y le insiste a través de esta entrevista al ministro Cristo que si él quiere seguir siendo un interlocutor como ministro de la política de Cambio Radical, tiene que cesar sus agravios, sus ataques al vicepresidente de la República. Esperamos que respete la institucionalidad del vicepresidente de la República. Le doy un saludo a Marta Lucía, y yo hice una mención al principio de la entrevista sobre este tema. Yo creo que el vicepresidente simplemente mantuvo, digamos, una disciplina que le pidió el mismo presidente de la República de dedicarse a sus temas, no expresar opinión a los demás funcionarios del gobierno. Repito, yo estaba en el gobierno cuando inició el proceso de paz y recuerdo al presidente de la República pedirle a todo el Consejo de Ministros: aquí el que habla de paz soy yo y el que habla de paz es el comisionado, nadie más. Lo que ha hecho el vicepresidente es cumplir eso. Ahora, llegamos a un momento donde el país va a tomar una decisión. El vicepresidente, creo yo, no ha presentado un acompañamiento condicionado al proceso de paz. Él dijo: hay cosas que no nos gustan, son sapos que nos vamos a tragar. Al mirar en su conjunto el acuerdo y la posibilidad que este acuerdo tiene de acabar la guerra en Colombia, a pesar de esas cosas que no nos gustan, lo vamos a apoyar y vamos a votar el sí, por el sí, sin vacilaciones. Vamos a acompañarlo. Yo lo dije aquí como vocero de Cambio Radical en el Senado. Cambio Radical va a votar sí el plebiscito, que no quede una duda al respecto. Pero esas inquietudes que tenemos, que son válidas, que el mismo doctor de la Calle dijo que era un acuerdo imperfecto, pues hay que revisarlas para ver cómo garantizamos que se minimizan los riesgos de que esos problemas lleven a que no se consiga la paz. Mencionaba la doctora Marta Lucía algunos aspectos, precisamente el tema del Tribunal Especial para la Paz es uno de ellos. Eso hay que trabajarlo, hay que garantizar. Por ejemplo, el tema de los menores es un tema fundamental que hay que aclarar. Las FARC no pueden seguir con un discurso de que ellos lo que hacen es proteger a los menores de edad. No, ellos reclutaron de manera sistemática a menores de edad. Eso es un delito de lesa humanidad y tienen que responder por eso, tienen que confesar ese delito. Eso va a ser una exigencia y hay que establecer en la reglamentación de este acuerdo, cuando lo traigan al Congreso, unas reglas claras de cómo se va a vigilar que sí cumplan y cómo se va a garantizar que son sancionados y pierden los beneficios si no cumplen. Doctora Marta Lucía, yo creo... antes de darle la palabra, quiero preguntarle algo. El vicepresidente también le dice a nuestra directora Claudia Gurizati, lo dice palabras textuales, que cierne una espada de Damocles sobre el aparato productivo de este país. Y lo dice en referencia a esa justicia transicional, específicamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Usted, frente a este punto específico, ¿qué opinión tiene?
Mire, lo primero es que el sector productivo es realmente el que ha generado empleos, el que le ha dado estabilidad a Colombia a pesar de tantos desaciertos que ha habido en la clase política. Esto que oíamos esta mañana en algunas entrevistas diciendo que lo que pasa es que un distribuidor de gaseosas Postobón le dio gaseosa a unos paramilitares, ¿a quién se le ocurriría? ¿A alguien sensato que Postobón o que Leonisa o que Indupalma, por Dios, tantas empresas serias vayan a ser aliadas de los paramilitares? Esto es un despropósito, pero sin duda muestra el riesgo que tiene la institucionalidad y la justicia en Colombia, porque de verdad este acuerdo va a ser un semillero de pleitos nuevos para nuestro país. Segundo, en relación con el vicepresidente, mire, alguien tan influyente como él, con tanta autoridad y poder como tiene él, pues nos resulta de verdad difícil entender que no hubiera podido sotoboche al interior del gobierno haber hecho caer en cuenta de estas observaciones que, repito, son las mismas que hemos hecho nosotros desde el Partido Conservador durante 3 años y no haber logrado que hubiera ningún cambio. Y tercero, es que a mí me da la impresión que al vicepresidente lo están sometiendo ahora al mismo matoneo que están haciendo los de la campaña por la paz y los de la campaña por el sí. Ese mismo matoneo que le vimos al presidente Gaviria hacer contra el expresidente Andrés Pastrana, contra el expresidente Uribe y contra cualquiera que manifiesta preocupación, escepticismo, porque este es un acuerdo imperfecto. Reconocemos el esfuerzo que se hizo, pero es un acuerdo que en el futuro puede traerle tal cantidad de pleitos a la democracia colombiana que pasemos nosotros de verdad a un estado de protesta social permanente y a un estado de anarquía en la cual se nos salga de las manos la democracia. Nosotros creemos que una paz aparente no es la garantía de un futuro de progreso para nuestros hijos. Queremos una paz verdadera y queremos una democracia consolidada, no una democracia que quede en riesgo por todos los vacíos que hay en este acuerdo. Vamos a ver otra parte de esa reveladora entrevista que sostuvo con nuestra directora Claudia Gurizati, el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras. Él aseguró que en principio fue escéptico frente a las negociaciones de paz con las FARC. Dijo que solo la perseverancia del presidente Juan Manuel Santos permitió que se llegara a un acuerdo final. Vargas Lleras anticipó que votará por el sí en este plebiscito, pese a los sacrificios que significa y a los sapos que, según sus propias palabras, implica tragarse. Me va a decir con franqueza, ¿va a votar por el sí? ¿Va a hacerle campaña? Sí, voy a votar por el sí, porque mire, yo soy de aquellos colombianos que en un principio fui escéptico. Reconozco que solo la perseverancia del presidente nos permitió que este acuerdo se suscribiera. Y yo sí conozco bien el territorio nacional y sé lo que representa para este país que una organización como las FARC, que tanto dolor y daño han ocasionado, se desmovilice, deje las armas, se concentre y se reincorpore a la vida civil. Yo creo que eso es un gran logro. Por supuesto que implica sacrificios, implica tragarse muchos sapos, pero cuando uno sopesa lo uno y lo otro, pues tiene que valorar. De manera que a mí me importa poco que algunos me quieran poner como si fuera un contradictor del proceso. He guardado un prudente silencio y lo he hecho en un principio porque el presidente a todos los miembros del gobierno nos lo pidió expresamente. No se involucren opinando sobre el proceso de paz. La única vocería estará en cabeza de quienes he designado como negociadores. Y luego, naturalmente, me tomé el tiempo para conocer en detalle el acuerdo que se había suscrito. Ya se promulgó, ya lo leí, y por eso puedo decir con toda certeza que votaré sí por el acuerdo. Eso sí, habrá que tomar precauciones en la reglamentación de unos temas en particular sobre los cuales podemos tener muchas inquietudes. Senador Carlos Fernando Galán, el vicepresidente habla de tomar unas precauciones en la reglamentación. Ya hay un acuerdo que prácticamente está firmado, que posiblemente, pues según lo ha dicho el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, será firmado el próximo 26 de septiembre.
Ahora, ¿se puede hacer algún tipo de cambio? Me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes en qué consiste esa reglamentación de la que habla el vicepresidente y si es posible hacerla teniendo en cuenta que las FARC ya consideran ese acuerdo como algo completamente firmado y que ya no tiene discusión. Bueno, lo primero, Jefferson, es que quiero insistir en un tema que también el vicepresidente lo dijo, y es que a veces en esta discusión de que hemos planteado críticas, etcétera, nos quedamos sin decir lo bueno que tiene el acuerdo. Y es que, como lo dice el vicepresidente, pues este es un acuerdo que puede acabar la guerra en Colombia. El hecho de que esta organización armada, que hoy tiene más de 6.000 miembros armados, adicional a los que tienen las milicias urbanas, cese toda actividad ilegal, entregue las armas, esas armas las va a coger la ONU, ya no las van a tener en sus manos y renuncien por completo a la violencia. Es una noticia muy grande que va a garantizar una reducción importantísima de la violencia en Colombia, que va a garantizar que nos ahorramos muchas vidas en el país, como ya se inició con el simple hecho de avanzar en el proceso de paz. Entonces, eso hay que destacarlo y sería un error no ratificar eso para que los colombianos vean también los grandes beneficios que tiene este acuerdo de paz para Colombia. Ahora, frente a la reglamentación, hay varias cosas. Uno, hay aspectos que hay que volver ley o volver norma jurídica colombiana a través de los proyectos que traerá el Gobierno Nacional si logramos que gane el sí el 2 de octubre. Eso es la reglamentación, la vida jurídica de ese acuerdo. En esos temas hay que aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, hay que aclarar y reglamentar lo que tiene que ver la temporalidad de esta Justicia Especial para la Paz, cómo van a ser los procesos específicos. Habrá una ley estatutaria que reglamente seguramente cómo va a aterrizarse eso que está en el acuerdo frente a la operatividad y funcionamiento de ese Tribunal Especial para la Paz. Hay que destacar otro tema. Y es que la Corte Constitucional dijo en su sentencia sobre la ley del plebiscito que lo que digan los colombianos obliga al presidente de la República y solamente al presidente de la República. No quiere decir esto que el Congreso vaya a salir eventualmente a cambiar todo el acuerdo, pero sí el Congreso tiene una libertad para aprobar o no cosas del acuerdo. Y eso pues tendremos que discutirlo. Yo creo que también tendremos que sopesar en ese momento, cumplir lo que está en el acuerdo, pero blindarlo para que no ocurra o que no se abra la puerta a problemáticas que puede tener el acuerdo en su implementación, como lo mencionó el vicepresidente. Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que realmente es posible que se den esos cambios en el Congreso? Las FARC, ¿usted cree que sí van a aceptar que el Congreso arregle cosas que ya acordaron gobierno y FARC? Mire, Jefferson, no es cierto que el Congreso le pueda cambiar nada al acuerdo. El Congreso va a poder reglamentar algunos aspectos, pero casi todo el reglamento lo va a desarrollar el presidente de la República él solito, autónomamente, con las facultades que le dio el Congreso. Un Congreso que además renunció a buena parte de sus facultades. Se comprometió a hacer un trámite expreso para toda esta reglamentación. Pero otra cosa importante, Jefferson, es que el acto legislativo que aprobó el mismo Congreso, en ese acto legislativo dice el artículo 4, si no recuerdo mal, que una vez se someta el acuerdo al plebiscito del pueblo colombiano, en ese momento el acuerdo todo queda incorporado al bloque de constitucionalidad. Eso no da espera, eso no es que se vaya a esperar a que vayan al Congreso, reglamenten, expidan los decretos, no, el acuerdo tal y como está, sin ningún cambio, va a quedar incorporado a la Constitución colombiana y no se va a poder modificar. Entonces, por eso es que estamos diciendo, nos sorprende que el vicepresidente Germán Vargas ahora diga que sí, pero con ajustes, o que sí, pero con condiciones. Eso no es cierto, al pueblo hay que decirle la verdad. Si el acuerdo tiene cosas buenas que también nosotros hemos reconocido, nosotros queremos que entreguen las armas, porque nosotros queremos una paz verdadera para Colombia, pero una paz en donde se pasa por encima de la Constitución y de la institucionalidad colombiana con la búsqueda de la paz, es una paz que de pronto se nos conviene en una forma y no en una verdadera democracia. Tenemos que garantizarle a nuestros hijos en el futuro paz y democracia, no una paz aparente y una democracia vulnerada.
Vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos con el senador Carlos Fernando Galán, con la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, precisamente analizando las declaraciones que entregó el vicepresidente de Colombia en entrevista exclusiva para televisión con nuestra directora Claudia Gurizati. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.